Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my Lord. La política, la buena política, claro que siempre es importante porque a través de ella surgen las herramientas para la transformación social y política y económica de la gente, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando con el politólogo Emilio Graglia. Hola Emilio, ¿cómo te va? Gracias por venir nuevamente. Hola, mucho gusto. ¿Me ayudás a comprender un poco qué pasó con Ficha Limpia a nivel nacional? Ficha Limpia es una gran frustración nacional. La no aprobación de Ficha Limpia en el Senado de la Nación creo que es un gran fracaso de la República. Luego vienen las especulaciones, o sea, quién fue el autor de esta jugada política para que no saliera y las acusaciones cruzadas que hacen más vergonzosa la situación, porque la verdad que sospechar que ha sido el presidente Milei ya es grave. Luego, escucharlo el presidente Milei diciendo que los culpables son el expresidente Macri y la expresidenta Cristina Fernández, es más vergonzoso todavía. Cualquiera tenga Cualquiera la razón, de los tres escenarios es una gran vergüenza claro, para la de política. la mala política. Lo De la que mala sale política. el mandamás políticamente de Misiones diciendo, especulando, nadie lo escuchó, pero hay versiones que dicen, el presidente me llamó, porque esos dos senadores con anticipación ya habían dicho que sí iban a votar. Sí, pero además sorpresa, cualquiera que desaparece. conoce la trayectoria política de Rovira sabe que ha sido siempre oficialista, no solamente Claro. en Misiones, sino a nivel nacional, siempre ha hecho acuerdo con los oficialismos Quedó de bien turno. con Macri, Y es muy difícil con que haya Kirchner. obrado por su cuenta. Luego vienen las especulaciones con quién ha Claro. hecho ese negocio político y cualquier hipótesis, porque estamos involucrando al presidente actual y a dos expresidentes. O sea, cualquiera sea la hipótesis que explique esto, creo que como vos bien decías, no lo vamos a saber. nunca, Es por una, lo menos, ¿no? es una gran vergüenza. Creo que en Córdoba se dio un paso adelante en la legislatura y ahora en el Consejo Deliberante. Sí. Ahora, te digo algo. Supongamos que hubiera salido. ¿Qué soluciona eso? Nada. Teóricamente que no pueden entrar los condenados en segunda instancia. Sí, Sí, eso. pero O sea, un golpeador, un violador, etcétera, digo, Sí. si no... pero además, ¿qué impacto tiene eso? Yo estoy a favor del fortalecimiento de las instituciones, etcétera, y por eso estoy a favor de Ficha Limpia. Ahora, en la economía real, eso tiene un impacto cero. Por eso Sí. es que cuando uno analiza encuestas, el tema de Ficha Limpia, en realidad, a la gente, sin hacer juicio de valor, no le importa. algo parecido a lo Libra, me parece, que solamente le importa a aquellos que analizamos un poco la política, Tal ¿no? cual. Cuando vos le preguntás a la gente el tema Libra... Lo tú cual pensás en habla el fenómeno también de no solamente de un daño institucional, sino también de un daño en la conciencia cívica Claro, de la claro, ciudadanía. Porque claro. a la ciudadanía debería importarle un tema como este, pero le importa poco porque está tratando de ver cómo llega a fin de mes. Emilio, te propongo pasar, siempre hablando de política nacional, que fue como el primer test electoral donde la Libertad Avanza se involucró en las elecciones intermedias provinciales, llámese Salta, Jujuy, Chaco, bueno, San Luis fueron separados, Sí. Polla ahí ratificó, se ve la decadencia de los Rodríguez Sá cada vez más profunda ahí, y también otro dato, el kirchnerismo también, donde intervino Cristina, ¿no? Me das tu análisis ahí, porque algunos dicen, Milei fue el gran elector porque no se presentó prácticamente en ninguna elección intermedia. Por ejemplo, el Salta se termina quedando con el 40% del Sí. padrón, porque mete el senador Sí, por yo Salta, ¿no? creo que no hay que extrapolar los resultados provinciales a nivel nacional. No son lineales. No, decimos. primero porque son provinciales y además cada una de las provincias es muy diferente. ¿Cuál podría ser el patrón común? Que los oficialismos cuando gobiernan más o menos bien ganan. Claro. Luego, sobre el desempeño de la Libertad Avanza hay que ver cuál es el punto de comparación, porque si uno lo compara, creo que no sería correcto, pero si uno lo compara con la cantidad de votos que obtuvo en esas provincias, no digo en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, y uno dice, ha perdido, Claro. pero no es comparable. Entonces, a mí me parece que hay que seguir muy atentamente lo que pasa en las provincias,
pero el gran plebiscito del gobierno nacional va a ser cuando haya elección, cuando la elección sea ¿Presidencial o en la nacional de intermedia? medio término. De medio término. En la nacional Que de no medio siempre término. suele ser garantía de que vas a Para nada. retener. Me acuerdo un de Narváez, ayúdame, que le termina ganando una intermedia, Francisco de Narváez, a Kirchner, pero sin embargo después se diluyó, Pero fíjate que hay dos ejemplos que demuestran esa hipótesis, porque Macri, siendo presidente, gana la elección de medio término y luego pierde su reelección en primera vuelta. Claro. El ejemplo opuesto es, Macri gana en la elección intermedia y luego pierde Sí. en su candidatura a la reelección. Y el ejemplo opuesto es Cristina. Cristina en su segundo mandato pierde la elección de medio término y luego es reelecta en primera vuelta. Que las intermedias no son garantía. No. Y si, y si hacemos una bajada a nivel provincial, daría el mismo resultado. Depende generalmente. de cómo tomen el resultado los que ganan o los que pierden. Macri ganó y creyó que tenía la reelección asegurada. Cristina en su momento, el kirchnerismo perdió y dijo, si seguimos así, vamos a perder. Y cambió. Y terminó ganando, hubo otros factores, por supuesto, pero terminó ganando parece prehistoria, pero Cristina ganó su Sí. reelección con el 54% de los votos. De los votos en su momento, que Sí. es una gran elección. Elecciones importantes si lo vemos desde el punto de vista con una visión unitaria, ¿no? Sí. Que es Cava, que es prácticamente una provincia y no deja de ser municipio, pero hoy es prácticamente una provincia por el padrón electoral que tiene, etcétera, etcétera, y la vidriera que eso significa para la proyección nacional. De ahí salió Macri, candidato como Larreta, etcétera. ¿Qué presagias hoy con un candidato Santoro, que es una mezcla que él admite que viene del radicalismo, pero que comulgó fuertemente con el kirchnerismo, con el albertismo, etcétera? Un territorio político que es del PRO, podríamos decir. O era. O era. Porque esa sí puede tener una repercusión nacional porque es parte del centralismo que tenemos en Argentina, ¿verdad? ¿Cuánto sabemos nosotros de las elecciones, nosotros cordobeses, de las elecciones en El Chaco, en Salta, en San Luis? Poco y nada. Ahora, todos los días estamos consumiendo, los que consumimos algo de política, en los medios nacionales, que parece que fuera la elección del Que fuera a siglo, cambiar ¿verdad? Córdoba, por ejemplo. Iban a elegir legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ni Que siquiera serían van- concejales, digo, porque no Sí. deja de ser municipio, después con la reforma, Menem le da autonomía, etcétera, pero Ahora, al día ellos le siguiente, ponen jefe de gobierno. el lunes, Sí, sí, acaba cuando le conviene es una ciudad, cuando le conviene es una provincia, provincia. aparentemente. Pero yo creo que la repercusión va a estar dada por el análisis que se va a hacer a partir del domingo a la noche. Yo creo que llegamos con dos candidatos con posibilidad. Dale. A mí me parece que está Santoro, por supuesto, y Adorni. Sí, Si Santoro gana es un batacazo, porque Santoro enfrenta al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional. O sea, Con- junta en la misma línea al PRO y a la Libertad Avanza. Y el Y único ahí- que puede ganar sí. es Adorni. bien, nos mentamos en Santoro, porque como decimos, es un territorio políticamente del PRO, de un centro derecha, podríamos decirlo, que es la Cava, etcétera, a partir de la reforma donde Menem le da la autonomía. Sería un batacazo que gane Santoro. Y un Por lo terremoto para la tanto, interna del kirchnerismo. Exactamente, por lo tanto se convertiría en una especie de referente del kirchnerismo, del peronismo, una mezcla de cordobesismo, digamos, porteño, porque viene de Es muy radicales. llamativo porque Santoro durante la campaña ha dicho que el modelo de gestión en el que él se refleja es el modelo Córdoba. Sí, Muy sí. llamativo. No fue un tiro, dame tu especulación política, Sí. no fue un tiro por elevación a Martín. Ya yo dije, de acá si gano puede llegar a haber alguna clase de alianza. Sí, no son inocentes esas declaraciones. No, tampoco quiero creo decir. que sea acordada con nadie, Claro. pero lo cierto es que Córdoba tiene un modelo de gestión que privilegia el diálogo, los consensos, más allá de sus errores. Entonces, muchos dirigentes se reflejan en ese modelo. Y él, al no tener referencia nacional, dice, yo gestionaría como gestionan en Córdoba. No sé si eso le va a ayudar demasiado o no en el electorado porteño, pero es una posibilidad. La otra es Adorni. Si gana Adorni, claro que va a ser entendido como un espaldarazo para el gobierno nacional. Es el vocero, no sé cuánto conocerá de la ciudad,
pero va a ser visto así. De nuevo, hay un elemento, sería, bueno, ¿cuánto obtuvo Milei en Cava en la primera vuelta? ¿Y cuánto obtuvo Adorni ahora? Muchísimo menos. Pero si sale primero, y se va a festejar de esa manera y se va a leer de esa manera. En cualquiera de las dos hipótesis, el PRO está tercero. Claro, en su casa, digamos. Sí, y el radicalismo, ni que hablar, ni figura, porque tiene un candidato. Sí, que es el candidato de qué buen dato me Evolución. diste, ¿no? Sí. Esto de que el radicalismo como tal no es una opción electoral, claro, Cava lo muestra, las Sí. elecciones en las otras provincias lo muestran, pero lamentablemente para un partido político con la trayectoria que tiene el radicalismo y con el que yo me he identificado siempre, anda buscando aliados, pero esos aliados no los están buscando ellos. ¿Los aliados lo buscan a ellos? No, decís vos? ellos buscan a los aliados, Claro. pero los aliados no los buscan a ellos. No, ellos están ahora, por eso hablaba con la invitada anterior de que buscaban alguna manera de que el radicalismo cordobés Realmente se para el aliara. radicalismo debe ser muy difícil, me imagino, sentarse a dialogar con un dirigente político como Milei, sabiendo que Milei los desprecia profundamente. Bueno, Porque dijo que usaba el muñeco de Alfonsín para pegarle piñas. Mauricio Macri despreciaba al peronismo. Por eso él cuando en aquel momento, en el 2015, decía terminemos con 70 años de Sí. populismo, o sea, Sí. desde la aparición del peronismo. Pero hizo una alianza con los radicales. Milei, a diferencia de Macri, dice terminemos con los últimos 100 años de decadencia. 100 años atrás nos lleva la ley Sáenz Peña. Claro. O sea que Macri, no solo, Milei, Partido autonomista. no solo desprecia Sí. al peronismo profundamente, sino que desprecia también al radicalismo, porque la ley Sáenz Peña es la que permite la llegada del Del radicalismo. voto, claro. Por eso él dice De lo que Hipólito dice. Yrigoyen, 1916. Por eso él dice lo que dice, Sí. de Alfonsín, de Yrigoyen, etc. Es un Ahora, modelo diferente. claro. Por eso ama a Roca y todo lo que estuvo antes. Eso es muy difícil, en política todo es posible, pero es muy Sí, difícil sentarse a dialogar con alguien que te desprecia tanto. Como Milei, ¿no? Profundamente. Me parece que corre como lo hablábamos fuera de cámara, con la economía estúpida, esa frase que lo llevó a Bill Clinton a ganar en su momento, ¿no? Milei Sí, le mientras tiene asco al peronismo y al radicalismo por igual. por igual para vos. Qué lástima que nadie le diga que gracias al pacto con Alfonsín, él es presidente en segunda vuelta, porque a partir de ese pacto se hizo la segunda vuelta. Si no, hoy el presidente sería más. Mira, a los líderes muchas veces se los evalúa por cómo hablan de sus opositores. Ahora, yo creo que hay que evaluar en función de cómo hablan de sus aliados. Claro. Si Milei trata así a sus aliados, al PRO, por ejemplo, y a los radicales, imagínate lo que queda para quienes son sus enemigos. entre Tema comillas. interesante y lo vamos a seguir hablando porque más aún en un año electoral. Gracias, Emilio, como Claro. siempre. Muchas gracias. Muy Y amable. gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Hey, ladies and gentlemen, it's Tom Hooky. Here we go. Say hoop I'm a loose, so shang-a-ling-a-loo, say down, set a spot for you. Said I hoop I'm a tango, ba-ba-ba-ba tango, ba-ba-ha. With a papa, we go to take a talk about my money, got it, got a ba-ba-boo, ba-ba-boo. Talk about my money, guess I said I get a bomb. What I got, bum, bum. Yeah, yeah. Yes, you know what, I'll just tell you the shoes are dropping, just when the man go to get a ba-ba-boo, ba-ba-boo, ba-ba-boo. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.